Decimos que un producto es de calidad cuando mantiene sus características naturales. Si durante su procesamiento no se cuidan cada uno de los pasos, sus propiedades pueden ser alteradas, dando como resultado un sabor, olor o apariencia distinta a la de su origen. La cafeticultura y sus actividades alternas son la principal fuente de ingresos de muchas comunidades en México. Es por eso que en la producción del café se deben cuidar todos los aspectos de su manejo hasta llegar a la taza. La calidad también involucra otras actividades que proporcionan beneficios adicionales a su alrededor, como son el medio ambiente, la sociedad y la economía. En el 2011, nuestro país se ubicó en el 9º lugar entre los exportadores de café a nivel mundial. La crisis en el precio se debe a diversos factores. Uno de estos es la sobreproducción de cafés convencionales en Brasil y Vietnam, países que han realizado innovaciones en las técnicas de cultivo y mecanización de la cosecha, con lo cual lograron reducir costos y aumentar el rendimiento de las cosechas. Otras causas son la especulación financiera en las bolsas del café, la entrega de café en periodos cortos, como es el caso de México, y el estancamiento del consumo mundial por las crisis económicas en diferentes países. Esto ha llevado a México a reorientar la estructura productiva y de comercialización hacia los cafés de calidad, el incremento del consumo interno y la reconversión productiva para competir en el mercado y lograr mejores precios, y así contribuir al desarrollo rural sustentable de las regiones cafetaleras. Actualmente el café se cultiva en 15 estados y 398 municipios de México, con diferentes tipos de suelos y condiciones geográficas, que requieren distintos manejos en los cafetales. La producción se concentra en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, que representan el 94% de la producción y el 83% de productores. Las regiones cafetaleras en México cuentan con una gran riqueza ambiental, por lo que las condiciones agroecológicas donde se cultiva café son propicias para la producción de cafés de calidad. Actualmente los cafetaleros tendrán que comprometerse con acciones sustentables para conservar la biodiversidad de estas zonas, porque al actuar a favor de la preservación de la naturaleza, obtienen una distinción y beneficios adicionales. Pero, ¿cómo producir café sin dañar el ambiente? Recuperando el costo de producción y en las condiciones sociales de las comunidades cafetaleras. Habrá de comenzar con producir volúmenes adecuados de café de calidad, como base para buscar su valoración en el mercado. El grano del café tiene propiedades desde su naturaleza, que le brindan características que hacen destacar su sabor. Hablamos de calidad cuando esas cualidades se mantienen en todo el proceso de su producción, desde su cosecha, transformación, hasta que se sirve en taza. La variedad del grano influye en el tamaño, color y forma. Por ejemplo, la típica o criolla produce granos más llenos, medianos a grandes y con un color verde azulado en forma de planchuela. Existen diferentes variedades que se adaptan a las condiciones de las regiones cafetaleras. La altura sobre el nivel del mar y sobre todo la temperatura media anual, menor a 22 grados centígrados, son factores que determinan las cualidades de la bebida. Las prácticas de cultivo, como nutrición de suelos y poda de los cafetos, también influyen de manera importante. Actualmente existe la disposición de pagar un sobreprecio por un café libre de contaminantes químicos y cuya producción no haya significado un deterioro de los recursos naturales. El mercado exige que el café sea de buena calidad, por eso el café orgánico alcanza un mejor precio. Con la sombra es posible aprovechar diversos productos como la madera, leña, frutos, hortalizas, palmas, ornamentales, entre otros.
También se cultivan plátanos, mangos, naranjas, limones, mandarinas, pomarrosa y nísperos, entre otros frutales. Las leguminosas fueron impulsadas por el Instituto Mexicano del Café, porque son árboles que fijan nitrógeno a la tierra. Entre los más conocidos están el vainillo, jinicuil, chalagüite, chalum y algunos que son propios de cada región. Se recomienda retomar aquellas especies que los productores han observado que ayudan a mantener los cuerpos de agua durante todo el año. El manejo de la sombra evita la deforestación, reduce las variaciones de temperatura, conserva la humedad, reduce el desarrollo de las hierbas y contribuye al mantenimiento de la fertilidad del suelo. La sombra protege a las plantas del café contra las lluvias torrenciales, los vientos, la sequía, las heladas y el granizo. La floración del café y la maduración de los frutos es más uniforme bajo sombra. La sombra en el cafetal ayuda a aumentar el tamaño de los granos y obtener mayor uniformidad de granos normales del tipo planchuela. Entre más diversa sea la sombra, menores son los problemas de plagas. La sombra debe estar equilibrada. Se recomienda que tenga la misma cantidad de luz y de sombra. En zonas cálidas y con poca lluvia, el porcentaje de sombra tiene que ser mayor para proteger las plantas. También debe considerarse la inclinación o relieve de la finca en el manejo de la sombra. Después de la cosecha se podan los árboles de sombra. Se eliminan ramas bajas, entrecruzadas, secas, dañadas y parásitas. Cuando la sombra es excesiva, disminuye la productividad de los cafetos. Favorece la incidencia y desarrollo de enfermedades como roya y ojo de gallo, y puede competir con el cafeto por agua y nutrimentos. Por eso es muy importante equilibrar la sombra y la luz. La poda permite la circulación de aire, agua y luz. Se aplica para regular el crecimiento de cafetos agotados y poco productivos y duplicar la producción. Consiste en la eliminación total o parcial, en diferentes grados de intensidad de los ejes y ramas. Se utiliza machete, serrote y tijeras. Se eliminan tallos y ramas dañados por enfermedades y plagas. Facilita las labores de mantenimiento y la cosecha. Propicia una maduración más uniforme y mejora la calidad física y sensorial del grano. Se practican diferentes tipos de podas, como el agobio, suspensión del crecimiento, poda sanitaria o de cariño y la recepa. El agobio se puede hacer desde que se siembran en el cafetal o un año después de plantado. Se dobla y engancha la mata inclinándola hacia el lado que quede menos forzada. Posteriormente, sobre la planta doblada salen hijuelos, de los cuales se seleccionan los 3 o 4 más fuertes y se desechan los demás. La suspensión del crecimiento consiste en quitar la punta o yema del cafeto cuando tiene una altura de 1,60 m hasta 2 metros aproximadamente. Posteriormente, 2 o 3 veces al año, se quitan los brotes nuevos de la punta para que el crecimiento no continúe hacia arriba y se estimule el desarrollo de las ramas laterales, manteniendo el área productiva. La poda sanitaria o de cariño consiste en eliminar ramas quebradas, ramas enfermas improductivas y secas. Se realiza una vez al año después de la cosecha y permite duplicar la producción. La recepa se realiza cuando los cafetos tienen aproximadamente entre 8 a 12 años. Se aplica después de la cosecha y se hace el corte inclinando ligeramente a una altura de 30 o 40 centímetros de la base del tallo. Después de algunos meses brotan hijuelos. Deben seleccionarse 3 o 4 para estimular el crecimiento del grano. Una condición para garantizar el éxito de la recepa es que los cafetos presenten raíces sanas. La poda se realiza al finalizar la cosecha, en los meses de marzo, abril y mayo, para aprovechar el calor y promover los nuevos brotes e hijuelos, y también se evitan pudriciones por hongos. No realizar la poda provoca pérdidas significativas, y en ocasiones la pérdida parcial o total de los cafetales.
La renovación es necesaria cuando los cafetales son muy viejos, están muy agotados y descompensados, y sus raíces son débiles o están enfermas. Cuando las plantas de café tienen de 9 a 12 años, se programa su rehabilitación o rejuvenecimiento mediante la recepa o poda profunda de manera selectiva, por surcos o lotes, así como la reposición de las plantas dañadas. En plantaciones de mayor edad o con descuido generalizado, se pueden realizar nuevos diseños de plantación. La renovación y redensificación son muy importantes para mejorar la producción. Se recomienda que el cafeticultor renueve alrededor del 10% de sus plantas cada año. Un buen plan de renovación debe mantener el cafetal con plantas vigorosas. Un método usado es la renovación por lotes, intercalando planta nueva en medio de los surcos de la plantación existente, pero haciendo poda selectiva a la planta vieja para aprovechar su futura producción y la de los hijuelos de las recepas. Cuando la nueva planta dio su primera cosecha, se elimina la planta vieja. En 10 años, el cafeticultor habrá renovado completamente su existencia de material genético por uno de calidad superior, seleccionado por su vigor, adaptación al clima local y calidad en taza. Todo productor de café, sea productor en pequeño, en mediano o gran productor de café, debe de producir sus propios cafetos para estar sosteniendo en su cafetal sus programas de renovación del cafetal. Porque se da el caso de muchos cafetales que se han aviejado. Encontramos cafetales con plantas de 40, 50 y 60 años que ya son plantas con muy baja producción y además su grano ya es de baja calidad. Entonces es muy importante sostener una continua renovación de los cafetos, y para ello es importante que produzca sus propios cafetos en su vivero con su suelo, y evitar el comprar planta que le va a significar gastos en fletes, en acarreos, y que corre muchos riesgos cuando se trae suelo de otros lugares y que ese suelo puede venir contaminado con algunas plagas o algunas enfermedades. Y así han ocurrido dispersiones de grandes problemas como ahora los tenemos con los nemátodos. Cada cafetalero tendrá que hacer su propio vivero para cuidar el origen de la semilla. Es una actividad muy sencilla y se puede armar con los recursos que se tienen en las huertas. Se seleccionan los mejores granos para promover plantas productivas. El espacio para el semillero se puede delimitar con diferentes materiales. Las semillas se siembran espaciadamente para promover su crecimiento. Cuando las plantas tienen forma de mariposa, pueden ser trasplantadas en el vivero, en bolsas, tubos de plástico o tubetes, para su cuidado y desarrollo hasta que tengan de 1 a 3 ramas y 40 a 75 centímetros de altura, para ser llevado al cafetal. En el trasplante, debe cuidarse que las raíces no se doblen para evitar la forma de anzuelo o rabo de cochino, y que la tierra no quede muy compacta, ya que dificulta el drenaje del agua y favorece problemas de enfermedades que ocasionan pudriciones en las raíces. El trazo de la plantación nueva o de los surcos a renovar debe ser en curvas a nivel o hileras en contorno. La terraza individual es una práctica muy útil. En terrenos con pendientes se establecen barreras vivas para evitar erosión. Esto es, que las lluvias arrastren el suelo. Se recomienda dejar franjas de 50 centímetros de ancho de las hierbas que nacen solas. Las franjas se dejan atravesadas a la pendiente. También se pueden hacer barreras vivas en curvas a nivel, utilizando plantas locales y con usos múltiples como las plantas ornamentales, medicinales, entre otras. Como ejemplos tenemos las especies palo de agua, piña, chile de gato,
canilla de tordo, San Nicolás, flores de heliconias y otras propias de cada región. Las barreras vivas deben combinarse con una buena cobertura de suelo para protegerlo de la lluvia y ayudar a mantener la humedad. El aparato A es un instrumento de fácil construcción y aplicación en el campo para saber cómo medir las pendientes y trazar las curvas de nivel. Su uso es importante para planificar que los escurrimientos de agua no deslaven los suelos. Con troncos y tallos de la misma parcela, se pueden construir retenciones de suelo o barreras muertas, útiles en terrenos con mayor pendiente y soporte inicial para establecer las barreras vivas. El objetivo del chapeo es manejar las hierbas para reducir la competencia por nutrientes, agua y espacio, lo que permite formar una cobertura para la protección del suelo y disminuir la erosión o lavado de suelo. En algunos cafetales el control de hierbas o arbences se hace de manera mecánica a través de chapeos manuales con machete o con chapeadora con motor o desbrozadora a una altura de 5 a 10 centímetros. Se realiza 2 o 3 veces al año. El uso de azadón está prohibido para el control de hierbas en plantaciones establecidas. Sin embargo, el azadón puede utilizarse en forma parcial o selectiva en limpieza de hierbas cercanas a las plantas preproductivas, denominado cajeteo, plateo o casualejeo, es decir, con azadón o a mano. Se eliminan las hierbas que están en el área de goteo del cafeto preproductivo. El manejo de las arbences se considera como una de las actividades habituales y esenciales para obtener mayor producción y calidad del grano. Este puede efectuarse por diversos métodos: mecánico, manual, químico o biológico. Si un productor quiere, o es lo que pretenden, ahorrar en control de malezas, deja crecer mucho a esas malezas. Y al dejarlas crecer mucho, su tallo se va engrosando y además endureciéndose. Esto se llama lignificación. Entonces, cuando decide hacer el control, las malezas están más gruesas y más duras y resulta mucho más costoso hacer el trabajo. Hacer una eliminación selectiva de las malezas y solamente ir quitando del cafetal las que compiten fuertemente con el cafeto. Porque otras plantas, otras herbáceas o arbences, cuya raíz es poco competitiva con las raíces del cafeto, es preferible irlas controlando para que protejan al suelo. Y eso nos ha dado como resultado una reducción de trabajo para controlar las malezas, lo que se traduce en reducción de costos. Entonces ahora podemos controlar las hierbas en el cafetal a menor costo que muchos agricultores. Y distinguiendo entre las competitivas, que son las que llamaríamos malezas, y las que no son muy competitivas o que tienen un nivel de competencia muy bajo, que las llamamos coberturas nobles. Estos trabajos tiene que ensayarlos el productor, hacerlos, porque muchas veces se queda con la costumbre de hacer algo y nunca piensa en cambiar. Se acostumbra a una rutina sin pensar en los cambios. Y siempre hay que estar inquietos por cambiar.
Si queremos que algo suceda, hay que pensar en cambios, ¿verdad? Algunas hierbas que podemos encontrar en los cafetales mexicanos es la conocida como cadillo, amor seco o aceitillo y matlale. Con estas acciones se pretende desarrollar una cafeticultura sustentable, por lo que es necesario cambiar el concepto de maleza y comprender que todas las plantas desarrollan un papel importante dentro del sistema, ya que pueden aportar diversos beneficios. El café necesita elementos nutritivos para proporcionar una producción óptima. Cuando faltan nutrientes o alimentos a las plantas, las hojas adquieren colores diferentes, como son amarillos, rojizos o negros. También puede cambiar su forma. Por ejemplo, hojas delgadas como lanza o como roseta. Si la planta no recibe esta cantidad de nutrientes, se presentan deformaciones en las hojas, crecimiento raquítico, caída de hojas, baja producción y granos de mala calidad. Además, podrían presentarse enfermedades como la antracnosis y mancha de hierro. El uso de abono orgánico provee a la planta una cantidad significativa de nutrientes. Además, es un recurso que le otorga al café una distinción en el mercado. Se puede producir abono orgánico con composta, lombricomposta, residuos orgánicos como la pulpa de café, desechos vegetales como malezas, hojas y ramas, provenientes de las podas de los árboles de sombra, estiércol fresco o seco de animales, entre otros. Se aplica de 1 a 3 kilogramos de abono orgánico o lombricomposta por cafeto al año en función de la edad. Si se utiliza fertilizante químico, se recomienda llevar a cabo análisis de suelo para definir con mayor precisión los productos y cantidades a utilizar, siempre con el fin de usar las menores dosis posibles y evitar la contaminación. En todo caso, si es café convencional, la combinación de abonos y fertilizantes es recomendable. A partir de los resultados del análisis del suelo y los niveles de acidez o pH que sean muy bajos, es conveniente mejorar el suelo con cal agrícola y la dolomita. Pues yo esencialmente uso el abonos propios de la finca, como es la pulpa del café, la cual tengo la lombricultura, la ocupo como comida de las lombrices, la cual me la devuelven ya un humus genial para el campo, ¿no? Además hago uso de estiércoles de ganado, hago mis barreras vivas y barreras muertas dentro del cafetal. Dentro de las tareas del propio orgánico vamos creando nuestra propia forma de fertilizantes para nuestras plantas. Los cafetales se encuentran en un constante riesgo de ser atacados por plagas o enfermedades. Realizar las labores de mantenimiento del cafetal ayuda a disminuir estos problemas. Actualmente las plagas y enfermedades están presentando más afectaciones por el cambio climático, como por ejemplo la roya y el barrenador. Dependiendo de la plaga es el tipo de daño. Las plagas más comunes son la broca del fruto, el minador de la hoja, piojo harinoso del follaje y de la raíz, barrenador del tallo, araña roja y los nemátodos. La broca del fruto del café es un insecto considerado como la plaga principal del cultivo del café. Se encuentra en la mayoría de las zonas cafetaleras del país y es la causante de grandes pérdidas. La broca destruye frutos que ya tienen consistencia, granos maduros, cerezas y almendras. Su ciclo de desarrollo es de 25 a 33 días, desde la puesta de un huevo hasta su crecimiento como adulto. La larva se alimenta de la semilla, por lo que se pierde la calidad del grano. Al inicio de las lluvias, las hembras salen de los granos de la cosecha anterior que permanecieron en el suelo y buscan en el cafeto los frutos que están creciendo y adquiriendo consistencia en la cosecha actual. Este es el momento adecuado para el control biológico con hongo o mediante trampas o químico. Los métodos de control son: control legal. El café producido en zonas afectadas para su movilización
Debe sujetarse a tratamientos cuarentenarios bajo la normatividad vigente de la norma oficial mexicana, NOM 002 Fito 2000, que establece la campaña contra la broca del café. Control manual. Consiste en recoger los frutos caídos durante la cosecha para que la broca no tenga alimento para vivir. Control cultural. Son actividades como la regulación de sombra, la poda, el control de malezas, la fertilización y la nutrición. Control biológico. Existen varias formas de control biológico utilizados para la broca del café, como la aplicación del hongo Beauveria bassiana y el uso del insecto Cephalonomia stephanoderis. Control etológico o trampeo. Consiste en el uso de trampas fabricadas con PET y un atrayente para capturar y matar la broca hembra. Se colocan a una altura de 1.20 a 1.50 metros del suelo, debido a que la broca vuela a esta altura. Control químico. Actualmente las autoridades fitosanitarias tienen catalogado el manejo químico como una opción restringida. Algunas plagas que atacan las raíces son nemátodos, piojo harinoso y gallina ciega. Actualmente se hacen injertos para evitar las plagas en las raíces y obtener plantas vigorosas y resistentes. Los injertos se realizan aprovechando la raíz de la variedad robusta como porta-injerto, que es tolerante a los nemátodos y otros problemas de las raíces. Existen diferentes tipos de cortes en los injertos, pero lo más importante es realizarlo cuidadosamente y unirlos con un material biodegradable que le permita a la planta y a la raíz absorber los nutrientes de la tierra. La enfermedad más común del cafeto es la roya anaranjada y ataca a las hojas. El hongo se disemina por diferentes medios como el viento, la lluvia, insectos y el hombre. Esta enfermedad es más severa en regiones cálidas y lluviosas. Cuando se producen ataques fuertes, se caen las hojas, reduciendo el vigor general de la planta, la producción futura, y la maduración se vuelve irregular. En zonas altas se hacen prácticas de manejo para la prevención. En zonas medias, es necesario combinar las prácticas culturales con la aplicación de un fungicida. Y en zonas bajas, es necesario establecer un programa de control químico preventivo y de prácticas culturales. Actualmente se proponen variedades resistentes en las zonas bajas y medias, como es la variedad mexicana Oro Azteca y otras con estas resistencias, además de prácticas culturales. Otras enfermedades son ojo de gallo, mancha de hierro, mal de hilachas, antracnosis, requemo, mal del tayuelo, corchosis de la raíz del cafeto, pudrición radicular del cafeto. Los retos que presenta la cafeticultura en la actualidad exigen cambios que involucran una serie de acciones, encaminadas a reforzar el concepto de la calidad del café, porque las ventajas de los cafés de especialidad o certificados son mayores en relación con el café convencional. Pero también tenemos que implementar técnicas de renovación, como se hace, no como IME Café nos enseñó 100 plantas por hectárea, no, se puede 1800, pero bien articulado, terrazas vivas, el abono orgánico a la planta, el poda en tiempo y la renovación en tiempo. Y también introdujimos aquí en la zona, como en otras zonas también, en Huatusco, etcétera, lo introdujeron, la desbrozadora, por lo cual tú haces la limpia de una hectárea en 3 días, que antes hiciste en 3 semanas. ¿Qué significa esto? Que tienes 17 días para hacer otras actividades, ¿no? So, estás ahorrando tiempo para atender mejor a tu milpa, a tus frijoles, a otros proyectos rentables dentro del campo. Son pequeñas cositas, ¿no? No queremos tractores, ni siquiera se puede aquí en la sierra, ¿no? Pero también pequeños
incentivos para mejorar y ser más fluido el trabajo. También los despulpadores, antes sí a mano, ahora ya muchos ya tienen con motorcito, ¿no? Por lo cual sí, tú ahorras tiempo y puedes crear mejor calidad. La creciente competencia en las ventas del café en el extranjero requieren de la implementación de actividades sustentables para el aprovechamiento de este recurso y del medio que lo rodea. El campo mexicano cuenta con las bondades que ofrece la naturaleza para obtener un provecho en conjunto, de tal forma que actualmente se reconocen económicamente las acciones emprendidas a favor del cuidado del medio ambiente. Todas las actividades del mejoramiento del cafetal ayudan a obtener mejores condiciones en la producción y a prevenir plagas y enfermedades. Estos cambios no deben ser drásticos, sino ir adoptando las nuevas propuestas técnicas a las condiciones específicas de su cafetal. A diferencia de la cafeticultura de otros países de América Latina, México contribuye de manera natural a la conservación del medio ambiente, porque los cafetales son en su mayoría cultivados con sombra diversa, aportación que hacen los pequeños propietarios y las comunidades indígenas. El futuro es conservar e impulsar esta actividad productiva, donde México tiene potencial para ubicarse como uno de los principales países exportadores de cafés diferenciados y especiales de muy alta calidad. Tendrá que ser impostergable reforzar el incremento de consumo interno del aromático, con granos de excelente calidad de nuestro país, tanto en las ciudades como en el campo.